¿Sale? ¿Preguntas que tengan sobre esta parte? ¿No? ¿Todo bien? Bien. Bueno, entonces, ya una vez que guarden esta práctica, la suben a Campus Virtual y entonces voy a activar la práctica número 7 para que la puedan descargar del Campus Virtual. Ok, si no les aparece todavía, hay que actualizar nada más la página de Campus para que puedan descargar la siguiente práctica. Nada más arriba escribe Campus Virtual, Álvaro. Ponle otra vez campusvirtual.cecil17ipn.mx y te va a mostrar la página principal desde donde puedes iniciar sesión.
Ok. Ya una vez que descarguen la práctica 7 de tablas, hay que hacer, por favor, las primeras 11 instrucciones, ¿sale? Antes de salir al receso, son 15 minutos, son prácticamente 11 instrucciones. Todas estas instrucciones ya las hemos realizado en las prácticas anteriores, ¿va? Entonces, comiéncenla, por favor, la práctica 7 de tablas. Necesitas habilitar la edición, Moisés, para que puedas hacer. Dale clic en Escape y luego otra vez en Escape. O habilitar edición ahí arriba. Ahí, habilitar.
Bien, bueno, entonces son las primeras 11 instrucciones de esta práctica 7. Las voy a hacer así de manera fluida por si alguien tiene duda en alguna de ellas, pueda verificar que lo hizo correctamente, o si no sabe cómo hacerlo, pueda identificar cómo se hace. Entonces, lo primero es abrir un nuevo documento en blanco, es acá en Archivo, Nuevo Documento en Blanco. Ya que lo tenemos abierto el documento en blanco, le damos clic en la parte de guardar o guardar como. Acuérdense que cuando es un documento en blanco, estas dos opciones funcionan de la misma manera y se le va a poner el nombre de práctica 7 tablas y nuestras iniciales comenzando con nuestros apellidos. Posteriormente vamos a modificar las propiedades aquí en información, propiedades avanzadas, y vamos a cambiar el título a práctica 7 tablas, ya sin las iniciales, y en el autor verificamos que exista nuestro nombre escrito correctamente. Si hay algo que esté escrito de forma incorrecta, lo modificamos. Bien, siguiente instrucción, se va a insertar la portada que tiene el nombre integral, que es esta que tiene como una imagen de un camino arbolado. Ya que lo tenemos ahí, modificamos. En este caso el título pues ya nos va a aparecer porque lo modificamos desde las propiedades. En el campo subtítulo escribimos computación básica. En este texto que dice, que decía descripción, lo vamos a cambiar por House Vocabulary. Después el campo descripción breve, ponemos la fecha del día de hoy. Después tenemos el campo autor, ahí ya aparece nuestro nombre. ¿Por qué? Pues porque lo especificamos desde las propiedades. Y en el campo curso ponemos CIT 17 y el grupo 1 y M4. Ahora, para cambiar la imagen, acuérdense que seleccionar la imagen, luego damos clic derecho, porque si no se va a modificar hasta el tamaño. Clic derecho, cambiar imagen, y entonces seleccionan la imagen que ya hayan descargado ahí en la computadora. Tiene que ser una imagen de una casa. Bien. Después, el siguiente punto es aplicar el tema. Entonces, acá en diseño, temas, y encontramos este tema que se llama citable, que es con estos tonos como verdes. ¿Sale? Citable. Entonces, ya ponemos el tema citable. Vamos a modificar los estilos. Los estilos se modifican en la ficha inicio, estilos, clic derecho sobre el nombre del estilo y modificar. Y desde aquí es donde vamos a empezar a establecer los parámetros. En este caso, pues aquí nos dice que es la fuente de tamaño 12. En el color de fuente, desde aquí lo elegimos, es el color de fuente verde azulado oscuro, énfasis 1, oscuro 25%.
Después la alineación, todo eso va desde formato, párrafo, alineación. Sí. No está compartiendo la pantalla. Ok, es que acá me aparece como que sí, por eso no le había, aquí me aparece que sí está compartiendo. Ahorita se las voy a compartir. A mí sí me aparecía. Ok, entonces más bien era un problema de tu compu, Natalia. Bien, bueno, entonces aquí en la parte de párrafo, repito esta parte, formato, párrafo, aquí establecemos alineación justificada, el espaciado en 0 y el interlineado en sencillo, ¿sale? Ya modificamos todo y aceptar. Yo le di cancelar porque esto ya lo había modificado. Luego, el estilo título 1 lo vamos a modificar. Entonces aquí nuevamente estilos, clic derecho, modificar y cambiamos el tamaño de fuente 16. En negritas el color es verde azulado oscuro, énfasis 1, oscuro 25%. Recordemos que si no hemos aplicado el tema, esta gama de colores no nos va a aparecer. Por eso es muy importante primero aplicar el tema antes de querer encontrar estos colores. Ya que tenemos esto, ahora vamos al párrafo, formato párrafo, alineación centrada, espaciado anterior y posterior en 0 y el interlineado en sencillo. Luego nos pide un borde y un relleno, por lo tanto eso es también aquí en formato borde. Tenemos la pestañita de borde, seleccionamos el borde que nos pide que es tipo cuadro, este estilo que es como un guión un poquito más amplio y un guión corto, el color que en este caso es verde claro, énfasis 2, oscuro 50% y el ancho de 1,5 puntos. Y posteriormente vamos aquí al sombreado donde se encuentra para establecer el relleno. En este caso es un color verde énfasis 3, claro 80%. Aquí. ¿Sale? Lo seleccionamos y entonces ya le damos clic en aceptar y queda configurado. Y bueno, vamos a modificar también el estilo título 2. Acá estilo, título 2, clic derecho modificar. Y entonces establecemos tamaño de fuente 12, el color de la fuente es este verde azulado, énfasis 1, oscuro 25%. La alineación centrada, entonces aquí formato párrafo, alineación centrada, el espaciado anterior y posterior en 0 y el interlineado sencillo. ¿Sale? Ya que terminamos de configurar eso, vamos hacia la página número 2 y entonces ahí vamos a insertar el encabezado, ¿no? Insertar, encabezado, el que tiene el nombre, creo que es el integral. ¿Sale? Integral. Este encabezado solamente trae esta banda, color como verde, y nos pone el título de nuestro documento. Tenemos nosotros que agregarle las imágenes al encabezado, ¿no? Y esto pues es como insertar cualquier imagen, ya sea desde la ficha contextual, insertar imagen, o desde la ficha normal insertar ilustraciones, imágenes. Las imágenes del logo pues están en la práctica 6 también, de ahí se puede descargar los logos y se configuran, ¿no? Primero, pues para poderlo mover, tenemos que cambiarle su ajuste a delante del texto. Posteriormente, la posición, más opciones de diseño y le cambiamos la posición absoluta a 1 centímetro, la horizontal a la derecha del margen izquierdo y a 0.5 centímetros debajo del margen superior. Lo mismo vamos a hacer con el escudo del CECIT. Lo insertamos ahí donde está el cursor y nuevamente modificamos lo que es su ajuste, debe estar delante del texto. La posición, este es a 19 centímetros en horizontal a la derecha del margen izquierdo y a 0.5 centímetros debajo del margen superior.
¿sale? Entonces, ahí tenemos esa parte. Ya que pusimos el encabezado, vamos a poner el pie de página con el nombre integral. Entonces también insertar, pie de página integral, y se pone el nombre de nosotros y el número de página. Y por último es insertar una nueva página. Por lo tanto, aquí donde estamos, insertar páginas y salto de página. Hasta ahorita debemos de tener 3 páginas, ¿sale? Y las 3 pertenecen a la misma sección. Ahorita no estamos creando ninguna otra sección, ¿sale? Bien, las tablas es el tema que incluye esta práctica. Vamos a ver nada más un poquito de la parte como en contexto, ¿no? Para entender qué son las tablas y de esta manera facilitarnos el manejo de las mismas. Una tabla es un conjunto de columnas y filas, ¿sale? Columnas, pues es de forma vertical y las filas de manera horizontal. La intersección entre estas, es decir, donde se junta una fila con una columna, se forma lo que se llama una celda. Y entonces nuestras tablas están compuestas por celdas en las que podemos introducir todo tipo de contenido. Con esto me refiero a que podemos tener texto o podemos tener también imágenes. Y bueno, lo que son las tablas nos van a dar 2 fichas contextuales, la ficha contextual diseño y la ficha contextual presentación. En la ficha contextual diseño, pues vamos a encontrar las opciones de estilo que le podemos aplicar a nuestras tablas. Podemos también encontrar estilos de word art o podemos nosotros mismos dibujarle bordes a nuestras tablas. Y en cuanto a la ficha contextual presentación, tiene que ver con todo el manejo de nuestra tabla. Es decir, si quiero insertar o eliminar filas, columnas, celdas, toda la tabla. Podemos combinar tanto filas como columnas, podemos establecer tamaños de celdas, alineaciones, tamaño de la tabla y también organizar precisamente la tabla. Entonces, esta cuestión nada más es para que tengamos una idea general de lo que vamos a ver en este tema. Y ya entrando a lo que es la práctica, recuerden que las 11 primeras instrucciones son de prácticas que hicimos ya anteriormente, o sea, de la práctica 1 a la 6 son estas 11 instrucciones. Ya a partir de esta sección de conversión de texto a tabla, pues nos sirve para poder nosotros entender todas las funciones que podemos realizar con las tablas. Y bueno, una tabla la podemos insertar de varias maneras. Una es en forma totalmente en blanco, es decir, desde la ficha insertar en el grupo tablas, tenemos este recuadrito que nos permite seleccionar la cantidad de columnas, ¿sí? Acuérdense, columnas vertical o de filas en horizontal, ¿sí? Y entonces aquí nos dice nuestra tabla, por ejemplo, aquí es de 4×4, es decir, 4 filas y 4 columnas, ¿sí? Esa es una forma de insertar una tabla, lo podemos hacer y luego podemos completar. Podemos también hacerlo desde aquí, insertar tabla, y entonces tenemos la opción de poder establecer la cantidad de filas y columnas que queremos que tenga nuestra tabla, además de poder establecer un autoajuste, ¿sí? También podemos convertir texto que tenemos en nuestro documento, convertirlo a un formato de tabla, ¿sí? También eso es muy útil y además esto viene en certificación. Esto siempre lo piden, que te dan un texto y te dicen que ese texto lo conviertas a una tabla. Podemos también poner hojas de cálculo de Excel o incluso nos da tablas rápidas. En el caso de que necesitemos como algún preformato, podemos elegir algunas de las tablas que vienen ya aquí de forma predeterminada, ¿sale? Bien, nosotros vamos a ver cómo crear una tabla a partir de un texto. ¿Por qué? Porque esto de insertar tablas, pues ya lo sabemos hacer y es muy sencillo, ¿no? Simplemente elegimos la cantidad de filas y columnas y podemos tener nuestra tabla. Bien, nosotros vamos a ver esta parte de poder convertir este texto que está aquí en color azul,
lo podamos convertir a una tabla. Para esto, bueno, aquí en nuestra página 3 vamos a poner como título House Vocabulary. Damos 2 enter y luego vamos a seleccionar este texto que tenemos aquí en color azul, lo copiamos y lo vamos a pegar en nuestro documento conservando solo el texto. ¿Cómo sé que lo hice correctamente? Porque de manera inmediata toma el formato de mi estilo normal. ¿Por qué? Porque es el estilo que tengo de forma predeterminada en mi documento. ¿Sale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, copiarlo y pegarlo. Segundo, ya que tengo seleccionado mi texto, si no lo he seleccionado, lo voy a seleccionar. Me voy a dirigir a la ficha Insertar, ahí en el grupo de tablas, y vemos que ya se nos activa esta opción de convertir texto en tabla. Mientras nosotros no tengamos seleccionado ningún texto, entonces esa opción va a estar deshabilitada, porque pues entonces el Word entiende que pues no tienes texto o no le has indicado cuál es el texto que quieres convertir a formato de tabla. Entonces, vamos a darle clic ahí en convertir y de manera automática el Microsoft Word nos va a mostrar este cuadro de diálogo donde te va a hacer una sugerencia. De acuerdo a al texto que tú tienes, dice que te sugiere que lo conviertas a 3 columnas y 3 filas. El autoajuste, pues puede ser un ancho de columna fijo. ¿Qué significa esto? Bueno, que tú le puedes indicar al Word, quiero que las columnas, cada una mida a lo mejor 3 centímetros, ¿no? O puedes autoajustarlo al contenido. ¿Qué es esto de autoajuste al contenido? Bueno, pues que la primera columna se va a ajustar al contenido más amplio que tenga, es decir, la primera columna a lo mejor mide hasta aquí, y la segunda columna hasta acá, y la tercera hasta este espacio. Y pueden tener un ancho diferente, ¿no? Cada una de las columnas. Eso es autoajustar al contenido. Y la otra opción es autoajustar a la ventana. ¿Qué quiere decir? Que lo va a convertir a una tabla, pero esta tabla va a abarcar el tamaño completo de la ventana, desde el margen izquierdo hasta el margen derecho. Bien, cuando vamos a convertir texto a tabla, pues debemos especificarle a Word cómo es que está separado este texto, para que él pueda determinar las columnas y las filas. En este caso, este texto ya está separado por tabulaciones. ¿Cómo puedo ver que es con tabulaciones? Bueno, aquí en inicio, párrafo, le ponemos que nos muestre todas las marcas y estas flechitas que tenemos aquí indican, ¿sí?, que está una tabulación. Recuerdan que en una de las prácticas vimos precisamente cómo crear una tabla con tabulaciones. Íbamos dándole clic en la tecla Tab, 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 y vamos generando cada una de las columnas. Bueno, este texto está configurado así con tabulaciones y entonces tengo 2 tabulaciones como separaciones entre el texto. Por lo tanto, mi, mi carácter o mi indicador de la separación es tabulaciones. Nosotros también podemos tener el texto separado en comas o podemos tenerlo separado con guiones. Solamente con que le indiquemos aquí al Word cómo está separado, solito nos va a entender y va a separarnos o a convertirnos ese texto en una tabla. Entonces, ya que hayamos establecido todo, acá pues nos dice que va a ser, déjenme checarlo, ahí está. Le vamos a poner que son 3 columnas, autoajustar a la ventana y que está separado en tabulaciones. Por lo tanto, bueno, repito, seleccionamos nuestro texto, esto es importante, primero seleccionarlo, vamos a la ficha Insertar, Tabla, Convertir texto en tabla, ya vimos que sí son 3 columnas, seleccionamos la opción Autoajustar a la ventana, separar texto en tabulaciones y le damos clic en aceptar y de esta manera podemos ver cómo se generó ya nuestra tabla, sale de forma automática. ¿Va? ¿Alguna pregunta sobre este proceso? ¿No? Ok, entonces
Lo repito, es seleccionar nuestro texto, ficha insertar, grupo tablas, convertir texto en tabla, voy a especificarle que son 3 columnas, autoajustar a la ventana y está separado en tabulaciones. Aceptar. ¿Listo? Bien, aquí nos dice la tabla debe quedar como se muestra en la imagen número 2. Ya verificamos y efectivamente tenemos 3 columnas y 3 filas. Y en cada una tenemos el texto que teníamos configurado en forma de tabulaciones. ¿Va? Ok. Bien, ahora, ya tenemos una tabla. Si tenemos la necesidad de agregar filas o agregar columnas, lo podemos hacer. Word es flexible en ese aspecto, es decir, no te limita a que como ya tienes 3 filas y 3 columnas, ya no puedes agregar nada. No, tienes esa flexibilidad de poder agregar filas o agregar columnas dependiendo de la necesidad que tengas. Para esto, bueno, vamos a observar que cuando pasamos nuestro mouse, ¿sí?, en los bordes de la tabla, nos aparece este iconito, ¿sí?, que significa que podemos insertar aquí abajo filas, ¿no? Ahí está. Yo puedo insertar la cantidad de filas que yo quiera. O si lo hago en el borde de las columnas, también puedo ir agregando, ¿sí?, ir agregando columnas, ¿va? Esa es una manera. La otra forma que tengo es con clic derecho, y si ven aquí me da la opción insertar, ¿qué? Insertar filas debajo, insertar filas arriba, insertar columnas a la izquierda o insertar columnas a la derecha, ¿sí? O hacerlo definitivamente desde la ficha contextual, que ya vimos que teníamos diseño y puede ser disposición, puede ser formato o puede ser presentación. Acuérdense que aquí depende de la versión de Office que estemos utilizando. Y tenemos aquí esta opción, insertar arriba, insertar abajo, a la izquierda o a la derecha. Entonces, es elección de cada uno de nosotros cuál método utilizar, es igualito. Y entonces, bueno, las instrucciones aquí nos dicen que vamos a insertar 3 nuevas filas, por lo tanto, cada quien con el método que se le haga más fácil debe de insertar 3. Nuestra tabla debe quedar hasta ahorita de esta manera. ¿Sale? Tenemos 3 filas llenas, 3 filas completamente vacías, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo copiar texto dentro de una tabla. Eso es también cosas que piden en la certificación y que a veces generan dolor de cabeza si no sabemos cómo hacerlo. En este caso vamos a copiar lo que tenemos aquí en la tabla 1. Para esto la seleccionamos. De esto, miren, cuando pasamos también el mouse por nuestra tablita, nos va a aparecer ese icono, este icono que es como unas flechitas que apuntan a los 4 lados, ¿no? Si le damos clic ahí, se selecciona de manera automática toda nuestra tabla. Eso nos ayuda pues a evitarnos o a ahorrarnos un poco de tiempo a tener que hacerlo de esta forma, ¿no? Simplemente le doy clic ahí y ya se selecciona toda mi tabla. Entonces, primero pues la seleccionamos y le damos control C para copiarla. Y cuando nos venimos para acá a nuestra tabla, si hacemos tal cual control V, vean lo que sucede, ¿verdad? Y esto luego causa muchos dolores de cabeza a las personas que no saben utilizar la tabla. ¿Por qué? Porque entonces le echan la culpa al Word, ¿verdad? El Word tiene la culpa porque no entiende qué es lo que yo quiero hacer. Bueno, recuerden que la tecnología pues sí va avanzando, pero todavía dista muchísimo de lograr un cerebro humano. El cerebro humano pues tiene esa capacidad de determinar qué es lo que quiero hacer y cómo ejecutarlo. La computadora no, solamente pues emula un cerebro, pero al cual todavía le tienes que ir diciendo cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, para copiar ese texto sin que nos suceda esto de aquí, lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestras celdas que están vacías y le damos clic derecho para ver nuestras opciones de pegado. Y ahí nos pone varias, ¿no? La primera, que es la predeterminada, que es, pues,
pegarla, ¿no? Y vean, si yo selecciono esa, me pega toda la tabla en cada celda. Eso pues no es lo que quiero. La siguiente es que inserta las celdas y luego me empuja las que están vacías. Tampoco es lo que quiero es copiarlas dentro de las que ya tengo. Tengo esta opción de insertarlas como nuevas filas. Si vemos ahí es como si se generara una tabla dentro de la otra. Se ve incluso como sesgado, ¿sí? Se sale de los límites. ¿Perdón? Sobreescribir celdas o conservar solo texto. Cualquiera de esas dos, vean que nos da el mismo resultado. ¿Qué cambio le vemos? Bueno, si le damos sobreescribir celdas, probablemente nos va a dejar el mismo tipo de letra que tenemos en nuestro documento de donde lo copiamos. Si le damos conservar solo el texto, pues nos deja ya el texto de nuestra práctica, ¿no? Ahorita le vamos a dar clic en sobreescribir celdas, aunque nos cambie la letra, no pasa nada, ¿sí? Sobreescribir celdas, ¿para qué? Pues para que aprendamos esa función de sobreescribir, porque eso también lo podemos hacer aunque tengamos texto, ¿eh? O sea, si aquí tengo texto y yo le doy sobreescribir celdas, pues entonces me va a quitar lo que ahí tengo y me va a poner lo que acabo de copiar, ¿sale? Entonces, bueno, repito este proceso. Primero es seleccionar mi tabla, Control C para copiarla, selecciono mis celdas que tenía vacías, clic derecho, sobreescribir celdas, ¿sí? Y de esta manera ya tenemos ahí nuevamente celdas ya insertadas. ¿Alguna pregunta hasta ahorita de este proceso de cómo copiar y pegar dentro de una tabla? ¿No? Por favor. A ver, voy a quitar Hasta ahorita pues tenemos 3 filas vacías. Vamos a copiar de la práctica, de las instrucciones, esta tabla que dice tabla 1. ¿Cómo la copio? Pues bueno, simplemente ubico este icono y le doy clic para que se seleccione toda mi tabla. La copio, ya sea Control C o puedo ir a Inicio, Copiar o clic derecho, Copiar. Ahora sí que cada quien el método que más se le facilite. Nos vamos hacia la práctica y vamos a seleccionar nuestras filas que están vacías. Damos clic derecho y tenemos las opciones de pegado. La opción de pegado que vamos a utilizar es esta, sobreescribir celdas. De esta manera, el texto se sobreescribe, en este caso en las celdas que teníamos vacías. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Ok, vamos entonces a continuar, ¿sí? Nuestra tabla debe verse como esta, ¿sí? De la imagen 3, ya lo vemos y pues sí tiene ya todos sus datos. Bien, ahora vamos a insertar una nueva columna al lado de la columna 3, a la derecha de la columna número 3. O sea, tengo una columna, columna 2 y columna 3. Por lo tanto, voy a insertar una nueva columna del lado derecho. ¿Cómo lo hago? Con cualquiera de los métodos que les dije hace ratito, ya sea aquí directamente o voy a la ficha contextual, disposición o formato o presentación, insertar a la derecha o clic derecho y también tenemos insertar columna a la derecha. Cualquiera de esos métodos que se les haga más fácil lo pueden hacer, simplemente lo agregamos. ¿Sí? Bien, y vamos ahora a hacer un autoajuste. Por el caso de que se nos haya desajustado nuestra tabla, vamos a seleccionarla toda completita con este icono. Vamos a la ficha contextual, disposición, formato o presentación. En el grupo tamaño de celda, déjenme ampliar la vista, tamaño de celda, tenemos autoajustar y vamos a seleccionar autoajustar a la ventana. ¿Sale? Autoajustar a la ventana. Ya cuando lo autoajustamos, pues entonces se acomoda. Voy a ponerle otro autoajuste para que podamos ver el cambio. Vean, si lo pongo autoajustar al contenido, se ajusta al tamaño del texto que yo ahí tengo, ¿va?
En cambio, si hacemos esto de autoajustarlo a la ventana, a cada una de estas tablitas, de cada una de las columnas, pues le agrega, ¿no? El tamaño correspondiente. Entonces, bueno, por eso hay que autoajustar en caso de que se nos haya desajustado nuestra tabla. Ahora, siguiente instrucción. En la primera celda de la columna 4 vamos a escribir la palabra imagen. Siguiente instrucción, dice, inserta las filas necesarias para que agregues 5 palabras por clasificación. La clasificación es este que dice place, ¿sale? Vamos a tener que agregar 5 palabras de dining room, 5 palabras de bathroom, 5 de bedroom, 5 de kitchen y 5 de living room. Por lo tanto, ahorita aquí ya tengo una escrita, me faltarían 4, ¿no? Por lo tanto, voy a agregar 4 filas debajo de cada una de las filas que ya tienen contenido. ¿Cómo lo hacemos? Igual que hace ratito, simplemente 1, 2, 3 y 4. ¿Sale? Y debajo de bathroom, 1, 2, 3 y 4. ¿Sale? Entonces, agregamos ahí, debajo de cada una, vamos a agregar 4 filitas. ¿Listo? Bien, ahora, de ahí mismo en el campus les puse unas imágenes que son estas, que dice in the bathroom, vocabulary, in the bedroom, in the dining room, in the kitchen y la de in the living room, ¿sale? Vamos a ir abriendo cada una de ellas para completar nuestra tabla. Por ejemplo, yo aquí voy a agregar esta de dining room, es primero, la abro y vamos a agregar palabras que tengamos ahí para completar nuestra tabla de vocabulario. Eso es lo que estamos haciendo aquí. El table ya lo tengo. Voy a agregar en mi caso, por ejemplo, napkin. Si sabemos el significado, agréguenlo en la columna de Spanish. Y si no, pues lo podemos buscar en Google el significado. Lacemat, que es un mantel individual. Y ¿sale? Lo mismo vamos a hacer con las demás. Por ejemplo, acá bathroom. Cada quien puede elegir las que quiera, ¿eh? No tienen que ser forzosamente las mismas que tengo yo. Ok. Y así, de cada una de las imágenes vamos a ir tomando vocabulario.
Bien. Ya una vez que hayamos completado nuestra tabla de vocabulario, vamos a ir buscando una imagen de cada una de esas palabras y le vamos a configurar un ancho de 2 centímetros, ¿sale? Entonces, ya sea que las busquen directamente en el Google o aquí en Word, desde insertar, ilustraciones, imágenes en línea, y entonces aquí podemos comenzar a buscar también las imágenes, ¿sale? Ahora sí que en la forma que se les haga más sencillo. Cada quien pues busque sus imágenes. ¿Tienes preguntas allá atrás? ¿Tienes alguna pregunta de la práctica? Entonces hay que trabajar, no los quiero ver perdiendo el tiempo.
¿Perdón? Aquí en English van las palabras. En place no vamos a poner, no vamos a completarle nada. En English van las palabras. En Spanish pones el significado de la palabra en inglés. Y en imagen buscas una imagen y la colocas ahí en cada una de las celditas.